9 de la mañana, 31 minutos, se vinieron los fríos y hace inevitable que pensemos en la gente que está en situación de calle. ¿Cómo viene la puesta en marcha del plan invierno? ¿Qué acciones está concretando el MIDES para las personas que están en esta situación? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Gabriel Cuña, director de los programas de calles del MIDES. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, en marzo arrancaron con el plan invierno, ¿no? Con la emergencia sanitaria, pero los fríos vinieron hace poquito, ya se cobró una vida de alguien, de un hombre en situación de calle. Bueno, ¿cómo se viene trabajando desde el MIDES? Bueno, como bien decías, para nosotros el plan invierno necesariamente se juntó con la pandemia. El 13 de marzo, cuando inicia la pandemia, ya empezamos a proyectar nuestro trabajo, no solo para atender la emergencia esa, sino para que el día que arranque el invierno estar lo más preparados posibles. Nosotros cuando asumimos el 2 de marzo, nos encontramos con un programa de calle con cupos limitados, con una lógica muy homogénea, y empezamos a crear distintas posibilidades para lograr hacer crecer la capacidad de atención, pero a su vez diversificar la oferta. Una cosa, sí. En la Asunción se había hablado también de que la política del MIDES en esta nueva etapa iba a ser más a largo plazo, pensar no solamente en el plan invierno específicamente, que fueran cupos que después desaparecían, sino que fueran soluciones más a largo plazo. ¿Esa situación complicó esa idea, por lo menos inicial, o se sigue trabajando en esa línea? No, creo que en realidad terminó siendo una oportunidad para que trabajemos en alguna de las líneas programáticas más fuertes que teníamos en mente. Nosotros consideramos que primero hay que atender una urgencia, la urgencia de que hay mucha gente en situación de calle, necesita una respuesta y ahí no podés poner excusas, tenés que generar soluciones para esa gente. Entonces en marzo determinamos que hasta agosto íbamos a crear escalonadamente un promedio de 100 cupos por mes. Quiere decir que nosotros al finalizar agosto íbamos a andar cerca de los 1.700 cupos para el programa de calle. Porque en realidad programas que atienden personas en situación de calle son 3. Nosotros ahí vamos a hacer crecer más del 50% la capacidad de atención. Al día de hoy nosotros asumimos que había 1.057 cupos para gente en calle y hoy la semana que viene va a haber cerca de 1.500. Entonces el programa ya creció en la capacidad de atención más de un 40%, pero además hay que sumarle que está bien, atendemos lo urgente, pero no podemos perder de vista lo que es importante y en lo que nosotros venimos proyectándonos y sobre lo que queremos trabajar. Y es que la gente en calle es muy heterogéneo, bueno, ustedes lo sabrán. Cuando uno ve situaciones, no son números, son personas que tienen una historia, que por alguna situación en particular terminaron en calle y hay que atenderlos de manera diferenciada. Cuando nosotros asumimos, vimos que la respuesta que daba el programa Calle era muy homogénea para una población tan diversa, y entonces una de las líneas programáticas más fuertes que tenemos, y va de la mano con lo que decías tú, es diversificar la oferta y dar soluciones más permanentes. A una persona que tiene cronicidad en calle no podemos dar como Estado la respuesta solamente de un refugio nocturno, sino que tenemos que ver cuáles son las herramientas que necesita para tener estabilidad en su vida y poder proyectarse el día de mañana a reinsertarse de manera buena en la Igual sociedad. hay algunos reclamos que llegan siempre desde las personas que están en situación de calle, por ejemplo el tema de no poder ir con animales, lo cual hace que muchas veces no quieran abandonar. Estuvo también en el tapete ese tema que siempre despierta polémica de aplicar más la ley de faltas para poder sacar de la calle a quienes están en riesgo, pero también está esa dicotomía entre la libertad y el derecho de la persona que no quiere ir y la necesidad de llevarlo para salvar su vida. ¿Cómo se viene trabajando en eso y si esas soluciones de las que usted habla van en línea justamente de atender ese tipo de situaciones que son complejas? Bueno, puntualmente, para ir por partes, lo que hablabas de las personas en situación de calle que tienen animales, ese es uno de los claros ejemplos de la respuesta homogénea que daba el Estado ante una situación muy diferente. Una persona que está en situación de calle no puede ser que se quede en calle porque tiene un animal. Tenemos que, como Estado, dar una respuesta que le permita a esa persona decir, bueno, está cubriendo una necesidad que tengo, quiero ir. Nosotros estamos abriendo ahora, en los próximos días, un lugar donde vamos a tener caniles y van a tener la posibilidad de ir personas en situación de calle que tengan animales. Con el tema de las respuestas más permanentes, nosotros empezamos a generar centros que lo que permitan es tratar de manera individualizada a la gente. No son un número, sino que son personas
que tienen una realidad y necesitamos darle respuestas a esas situaciones puntuales. No podemos hablar de calle sin hablar de adicciones, sin hablar de salud mental, sin hablar de todos ese tipo de problemas que hay que abordarlos de manera distinta, ¿no? Claro, para conocer todo eso ustedes van a realizar un censo. ¿Ya tiene fecha de comienzo? Porque se había visto demorado por la emergencia sanitaria. Va a ser en las próximas semanas, no tenemos la fecha definida, estamos trabajando junto con el Instituto Nacional de Estadística y va a ser en las próximas semanas. A ver, tenemos un montón de insumos sobre los que venimos trabajando. La intención es tener el censo como para reforzar esa información. Tener ¿Qué una estimación tienen actual de cuánta gente hay en situación de calle? Bueno, el último censo que fue hecho por la INEM nos daba que había unas 1000 personas que se mantenían en situación de calle y no estaban haciendo uso de nuestros programas. Entonces, queremos ver, nosotros creamos más de 400 cupos en estos 2 meses y no parece que haya bajado el 40% de la gente que estaba en calle. Y seguramente también la coyuntura, ¿no?, de la pandemia. Ahí está, esa era otra pregunta. ¿Piensan que la emergencia sanitaria, que la situación de la pandemia generó que más gente duerma en la calle? Yo creo que es multifactorial. Por ejemplo, si hablamos del programa Madres con Niños, el año pasado creció un 35% aproximadamente la demanda de ese programa. Entonces, creo que hay temas coyunturales como el de la pandemia y la crisis económica que hace que las 400.000 personas que trabajaban informales, seguramente el quintil más bajo, sean personas que tenían una solución habitacional atada con alambre, estaban agarrados del pincel. Seguramente esos volvieron a estar en nuestros programas porque hay una puerta giratoria bastante importante, pero también hay una realidad. El año pasado 30 y pico % de mujeres con niños se sumaron a la demanda que teníamos nosotros en nuestros centros. Entonces, es importante entender la progresión de la demanda para tratar de proyectar nuestro trabajo en los 5 años y más en este momento que estamos dando la discusión presupuestal y proyectándonos para los próximos 5 años. Y hablando de demanda también está el tema de que no sea una solución, por ejemplo, solo para la noche, que por supuesto es el momento más crítico, pero también lo hemos visto últimamente en la calle ese pedido de que también puedan haber más centros en los cuales se pueda permanecer durante todo el día. ¿Qué pasa con eso? Bueno, nosotros vamos en esa línea y por eso comentaba hace un rato, lo importante es atender lo urgente de este momento, que es capacidad de atención y dar soluciones, una cama caliente para la noche, pero atender lo que es más importante, que es ver cómo proyectamos el programa para el tiempo que se viene con soluciones diferentes. Nosotros abrimos ahora centros 24 horas con habitaciones individualizadas. Hicimos un convenio con la ANB y empezamos a entregar apartamentos para personas que tenían cronicidad en calle de mucho tiempo y que necesitaban algunos apoyos puntuales para poder proyectarse. Estamos por inaugurar el mes que viene. ¿Ya se entregaron apartamentos? Se entregaron 2 apartamentos. Sobre el final de esta semana, a principio de la semana que viene, se entrega el tercero. Tenemos pensado de aquí a fin de año llegar a entregar 10. Entonces, necesitamos proyectarnos para ver cómo dar soluciones que sean más permanentes. El mes que viene vamos a estar inaugurando en el predio del Instituto Artigas, ahí en Camino Maldonado y Libia, como si fuera un complejito con módulos habitacionales para 2 personas, con baños individuales y áreas comunes, y ahí van a entrar 48 personas también a ser atendidas con soluciones individualizadas. Gabriel, para ir poniendo un poco de orden, ¿no?, en todo esto que vienen trabajando, ¿qué pasa cuando una persona en situación de calle necesita pasar la noche en un refugio? Nos ha pasado aquí en el canal que a veces viene gente que no entra a puerta de entrada y cambió el mecanismo. ¿Cómo es? Bueno, nosotros atendiendo a la pandemia... Estoy diciendo, perdón que te interrumpa, pero cuando alguien voluntariamente quiere ingresar, se encuentra la necesidad y quiere ingresar. Bueno, nosotros hicimos algo que fue una medida sanitaria. Descentralizamos lo que era puerta de entrada. Puerta de entrada, como para graficarlo, muchas personas seguramente lo sepan, pero era un lugar físico donde las personas tenían que dirigirse y desde ese lugar eran derivados a cada uno de los centros. Lo que pasaba eran 2 cosas. Primero, se aglomeraba mucha gente y entonces como medida sanitaria había que solucionarlo, pero además las personas tenían que ir a las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, no tenían un ingreso muchas veces y tenían que estar desde las 9 hasta las 6, 7 de la tarde dando vueltas ahí en ese mismo lugar y era bastante duro para los usuarios. Nosotros la medida que tomamos fue descentralizar puerta de entrada y que todas las puertas de nuestros refugios puedan funcionar como puerta de entrada. Tenemos un gestor de cupos centralizado. Cuando una persona va y se dirige a la puerta de un refugio, ahí, si tienen lugar ahí, tienen la posibilidad de gestionar la falta en ese centro y si no, se dirige el gestor de cupo y es rederivado.
También tenemos el 0800-0800-8798, donde las personas pueden llamar, reportar a una persona que está en situación de calle o una persona en situación de calle se puede autorreportar y ahí va a ser derivado a nuestro Se le centro. asegura esa noche un cupo. Sí, sí, nosotros estamos trabajando justamente en ir aumentando progresivamente la demanda porque cada vez que aumentamos la demanda se va llenando, se va llenando. ¿Hoy por hoy está quedando gente afuera? Hoy por hoy, coyunturalmente algún día quizá quede alguna persona fuera, pero por lo general estamos... diariamente hay unas 60 personas que por falta de otra persona usan nuestros centros. Entonces, alguna noche quizás quede alguno afuera, alguna noche seguramente quedan algunas plazas libres. Estamos en ese momento. ¿Qué pasa con la ley de faltas, no? Yo te preguntaba para ir progresivamente por la gente que voluntariamente busca un refugio para la noche. ¿Qué pasa con quienes no tienen interés y que el ministro Larrañaga anunció del cumplimiento estricto de la ley de faltas, ¿no? Porque la contracara de esto es, bueno, el uso del espacio público, la formación de campamentos. ¿Cómo se va a trabajar ahí? Bueno, ahí, ¿Cuál es la visión del ministro? se creó una discusión a nivel mediático que habla del desconocimiento de varias personas, de muchos actores políticos que hoy están en la oposición, porque ley de faltas se viene aplicando hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un dispositivo puntual para ley de faltas, tenemos una puerta de entrada para ley de faltas donde el Ministerio del Interior dirige gente y nosotros hacemos un abordaje técnico. Vemos cuál es la realidad de la persona y le ofrecemos la posibilidad de una derivación. Claro, parecía como que iba a ser más estricto el cumplimiento, ¿no? Que estar en la calle no es un derecho y que, bueno, el que esté en la calle va a ir para ahí. Pero es tan estricto como fue siempre. No va a cambiar nada. No, o sea, cambia la impronta. Nosotros tenemos una fuerte coordinación con el Ministerio del Interior, cosa que no pasaba en la administración anterior. En la administración anterior no había diálogo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, pero se anunció como algo que iba a empezar a aplicarse ahora por parte del ministro Larrañaga. O sea, ¿vamos a ver que la policía se lleva por la fuerza a alguien que está en la calle? Lo que dijo el ministro fue que se va a trabajar en una coordinación más fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social y que se iba a aplicar ley de faltas, pero son cosas que venían pasando y que nosotros veníamos charlando con el Ministerio Pero vamos a ver a la policía sacando a alguien de la calle a la fuerza. A la fuerza, sí, la policía lo ha hecho durante mucho tiempo y lo continúa haciendo. O sea, si alguien está en la calle y no quiere irse, ¿la policía se lo va a llevar en contra de su voluntad o va a haber un convencimiento? No, la policía lo termina dirigiendo, o sea, con convencimiento o no, a la fuerza la policía lo termina derivando a nuestro centro y en nuestro centro se le hace un abordaje técnico y se ve si la persona quiere ser derivada o no a uno de nuestros centros y si no quiere, se le abre la puerta y se vuelve a retirar de nuestra puerta de entrada. Pero ¿y por qué entonces se manifestó como un anuncio cuando es algo que usted nos dice que se estaba haciendo? Lo que pasa es que puntualmente en la etapa de la pandemia hubo 2 meses donde no se realizaron los operativos de ley de faltas y se volvieron a retomar. Pero a lo que vamos es que el ministro habló de la coordinación que había con nosotros, con el Ministerio de Desarrollo Social, y distintos actores políticos aprovecharon la situación para poner un tema como discusión sobre la mesa cuando es algo que realmente ya se había aplicado durante muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, hace pocos días ni todo está perdido. Ese colectivo de personas que viven en situación de calle nos decía que el espacio público, como el propio nombre lo dice, es público y que por qué se los iba a retirar a la fuerza, por ejemplo, como un argumento. Entonces, ¿dónde está también ese límite tan delgado? Bueno, creo que ahí nos metemos en otros terrenos de discusión y con el colectivo NITEP nosotros tenemos un diálogo muy fluido y apostamos a fortalecer ese tipo de iniciativas. Creo que nosotros tenemos que entender una cosa, cuál es nuestra responsabilidad como Ministerio de Desarrollo Social y quizá si quieren hacer preguntas sobre el ley de falta sería importante tener algún actor del Ministerio del Interior para entender cómo ellos lo abordan. Pero ¿cuál es mi concepción como director de programas de calle y como miembro del Ministerio de Desarrollo Social? Nosotros tenemos que lograr dar soluciones para que la gente no necesite ser obligada para ir a uno de nuestros centros, sino que sean soluciones lo suficientemente atractivas como para que esa persona sienta que le estamos dando soluciones a sus problemas, que estamos logrando llegar a apoyarlo en lo que necesita. Esa es la línea de trabajo sobre la que vamos. Me encantaría que no tuviera que existir los procedimientos de ley de falta o los operativos de ley de falta, porque eso quiere decir que nosotros estamos teniendo éxito con la gestión. Entonces,
basados en esa impronta es que definimos nuestra línea de trabajo para los próximos años y entender que lo más fuerte que tenemos que hacer es lograr diversificar la oferta para que la gente sienta que estamos dándole las herramientas para salir adelante. Entonces, en ese abordaje, si alguien es llevado por ley de faltas, a pesar de que no quiera en una primera instancia, ¿qué pasa con esa persona que ingresa al MIDE llevado por el Ministerio del Interior? Nosotros tenemos un equipo técnico que es muy bueno y tiene mucha experiencia ahí en la puerta de ley de faltas, donde ese equipo técnico trata de hacer un abordaje con la persona, trata de entender cuál es su situación, entender por qué está en calle y entender cuál es la respuesta mejor que le podemos dar. Se le ofrece y esa persona acepta o desiste. El promedio es que más o menos la mitad acepta ser derivado a uno de nuestros centros y la otra mitad no. Y el que no acepta, vuelve a la calle. Vuelve a la calle. Y no es una calecita ahí que lo agarran, lo llevan, sale, vuelve. Bueno, ahí hay discusiones políticas, hay un tema legislativo de cuál es la ley de falta, está en discusión sobre la mesa muchísimas otras cosas. ¿Le sacan las cosas? Ayer escuchaba unas denuncias de gente en situación de calle, que en esos procesos las pocas cosas que tienen se les quita y después no se les Bueno, ahí hay un devuelve. actor importante que es la Intendencia de Montevideo, que en estos operativos también dispone de vehículos y dispone de un equipo que retiran los elementos voluminosos. O sea, el que retira los Lo que no se objetos. puede llevar la persona se lo tiran. Bien. ¿Y están trabajando en coordinación con la Intendencia de Montevideo? Tratamos de trabajar lo más coordinado posible. ¿Hay un plazo que se han marcado para solucionar el tema de la gente en calle? Bueno, tenemos... Porque veníamos hablando de, claro, son abordajes difíciles, eso nadie lo puede negar. Está la emergencia, la noche, el frío y por otro lado esas soluciones más estructurales que pretenden dar. Hay entonces un plan de decir, bueno, 0 persona en calle de acá a cuánto tiempo. Tenemos 5 años para trabajar. Me encantaría que cuando la gente nos tenga que evaluar, que va a ser en la próxima elección, vean que logramos avanzar lo más posible si fuera solucionar la problemática de situación de calle. Es la utopía sobre la que nos estamos basando, pero nosotros en 4 meses aumentamos la capacidad de atención un 40%. En 5 años creo que vamos a poder hacer muchísimo más. Bien, muchas gracias. A las órdenes. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director del programa Calles del MIDES.